¿Cómo es posible que algunas personas vean su dinero multiplicarse mientras otros trabajan toda la vida sin avanzar? La respuesta está en la curva de la riqueza. Una abeja, aparentemente insignificante, encontró el secreto de construir un panal que producía dinero solo. Hoy voy a enseñarte cómo funciona esa curva y por qué entenderla puede hacer que tu dinero trabaje por ti automáticamente. Lo sorprendente es que esta fórmula no requiere que seas rico para comenzar, pero sí que descubras el momento exacto en el que debes actuar. Probablemente ya has soñado con ese momento, esa fantasía increíble en la que tu dinero trabaja mucho más duro que tú. Cierra los ojos por un instante e imagina la escena, mientras duermes profundamente, mientras disfrutas de unas vacaciones o mientras te diviertes con tus seres queridos. Tu patrimonio silenciosamente sigue creciendo y multiplicándose por sí solo, como si tuviera una mente, una vida propia. Ese y no otro es el principio secreto detrás de la legendaria curva de la riqueza, un fenómeno que muy pocos comprenden de verdad, pero que posee el poder absoluto de transformar por completo la vida financiera de cualquier persona que se atreva a dominarlo. La gran mayoría cree, porque así se lo han enseñado, que enriquecerse depende únicamente de trabajar cada vez más y más, de conseguir ese anhelado ascenso o de aumentar la carga de horas en el empleo hasta el borde del agotamiento. Esta visión, esta creencia limitante, está profundamente arraigada en lo que aprendimos en casa, en lo que nos repitieron en las escuelas e incluso en lo que la sociedad nos impone como la única verdad. El mensaje que se transmite, una y otra vez, es que si no tenemos estudios superiores, un diploma colgado en la pared, y si no trabajamos incansablemente 8, 10 o 12 horas al día, seremos considerados unos fracasados. Pero existe un lado oculto de la historia, una verdad que rara vez se muestra a la luz del día, y es que gran parte de los millonarios del mundo no se enriquecieron de esa manera. Muchos de ellos ni siquiera concluyeron una formación tradicional. Y aún así, contra todo pronóstico, construyeron fortunas colosales a través del emprendimiento, del trabajo inteligente y sobre todo de inversiones consistentes. Esto no significa en absoluto que el estudio no sea importante. Al contrario, si tienes el privilegio de acceder a la educación y puedes concluir tus estudios, hazlo, porque eso sin duda amplía tu abanico de oportunidades. Pero es fundamental, es vital que entiendas esto. El hecho de no haber terminado la secundaria no te condena al fracaso eterno. Aún es posible evolucionar, es posible crecer, y es totalmente posible enriquecerte de otras maneras, siempre y cuando existan tres pilares inquebrantables: disciplina, visión y una dedicación a prueba de fuego. Las investigaciones no mienten, y nos muestran que el 57% de las personas con un alto patrimonio son inversionistas, el 30% son emprendedores, el 10% son deportistas de élite, y apenas, escucha bien, apenas un 3% alcanzaron la riqueza por un golpe de suerte, como ganar la lotería. Si observamos a titanes de la inversión como Warren Buffett, percibimos algo fascinante. La mayor parte de su inmensa fortuna no provino de sus primeros años de trabajo, sino que apareció mucho después, cuando el efecto bola de nieve ya estaba en plena marcha. El dinero como un ser vivo empezó a generar más dinero, y con una paciencia de monje y una estrategia de general, surgió la imparable curva ascendente de la riqueza. Es exactamente sobre este punto, sobre este momento mágico que vamos a hablar hoy, a partir de cuando esa curva realmente comienza a transformar tu vida, y como tú también, sin importar tu situación actual, puedes alcanzar esa anhelada libertad financiera. Pero antes de llegar a la cima, debemos atravesar el valle donde la mayoría se rinde. Imagina que tienes $1000. Después de ver varios videos de personas que prometen hacerte rico de la noche a la mañana, decides invertir ese valor. Si logras un rendimiento del 1% al mes, tu dinero te generará apenas $10. Y es ahí, en ese preciso instante, donde la duda como un veneno se infiltra en tu mente. ¿Realmente vale la pena todo este esfuerzo? Este es el momento crítico, el punto de quiebre en el que muchísima gente se desanima y abandona el camino, porque las ganancias parecen insultantemente pequeñas frente a las gigantescas expectativas que se habían creado. Vivimos en una era de inmediatez, una era en la que pedimos comida por el celular, y llega en minutos, llamamos a un transporte y aparece en la puerta, resolvemos casi cualquier problema al instante. Esa cultura del ahora mismo genera una profunda frustración cuando tratamos con el mundo de las inversiones, y es precisamente en ese punto de dolor, en tu prisa por enriquecerte rápido, donde muchos falsos gurús explotan tu vulnerabilidad. Pero la construcción de la riqueza verdadera funciona como la construcción de un majestuoso panal. Antes de poder disfrutar de la miel, la abeja debe planear, preparar el terreno, levantar la fundación celdilla por celdilla, construir las paredes de cera y solo después, mucho después, cuidar los acabados.
Warren Buffett, por ejemplo, compró sus primeras acciones a los 11 años, en 1942, pero solo alcanzó su primer $1.000.000 casi a los 30 años. Existe un proceso, un ritual que debe seguirse. Primero siembras, luego, y solo luego, cosechas. Si crees en atajos milagrosos y fórmulas mágicas, este viaje no es para ti. Pero si valoras el proceso, si entiendes que la paciencia no es una espera pasiva, sino una parte activa del camino, entonces estás exactamente en el lugar correcto. Ahora avancemos hacia el segundo acto, el momento en que el dinero finalmente cobra vida propia. Muchos especialistas financieros destacan la importancia crítica de alcanzar los primeros $10.000, y lo hacen con muchísima razón. Ese valor es considerado el gran divisor de aguas, la frontera entre el esfuerzo y la magia, porque a partir de ahí tu dinero comienza a trabajar con una fuerza sorprendente para ti. Y cuando logras alcanzar los $20.000 invertidos, el juego cambia por completo, se vuelve aún más interesante. Con ese valor aplicado a un 1% al mes, recibes automáticamente $200 de rendimiento mensual. $200 que aparecen en tu cuenta sin que hayas movido un solo dedo. Puede parecer poco a primera vista. Y es aquí donde la segunda oleada de personas desiste, porque miran solo el corto plazo y olvidan el verdadero y aterrador poder del interés compuesto. Si simplemente acumulas este valor durante un año, tendrás $2.400 en dividendos, pero, si reinviertes cada centavo, cada gota de miel, al cabo de 12 meses, el total acumulado será de $22.536. Esto significa una ganancia de $2.536 más, sin la necesidad de trabajar horas extras, sin desgastarte físicamente, sin sacrificar tiempo con tu familia. Esa es la diferencia que hace toda la diferencia: la disciplina y la paciencia. Cada rendimiento reinvertido fortalece la base para el siguiente, y lo que parecía pequeño, insignificante al inicio, va creciendo de manera exponencial a lo largo de los años, como una bola de nieve que se convierte en una avalancha. Sabemos, sin embargo, que la realidad no es tan simple. Los costos, los impuestos y las tasas aparecen a cada momento como obstáculos en el camino, y eso hace que muchos desistan, incluso en esta etapa. Pero como enseña el gran Benjamin Graham en su obra maestra, El inversor inteligente, los obstáculos siempre existirán. La cuestión es, ¿prefieres enfrentarlos mientras construyes un futuro de prosperidad y libertad? ¿O prefieres seguir dependiendo de los demás, sin recursos y a merced de las circunstancias? Esa decisión, y solo esa, está únicamente en tus manos. Para que la curva financiera realmente comience a acelerarse y a despegar como un cohete, existe una regla simple y devastadoramente poderosa conocida como la regla del 20%. Poniéndola en práctica, imagina que el salario mínimo hoy sea de aproximadamente $1.500. Si separas el 20% de esa cantidad, ya tendrás alrededor de $300 por mes destinados exclusivamente a tus inversiones. Ahora piensa en lo siguiente. Además de esos $300 que estás destinando de tu propio esfuerzo cada mes, ya posees $20.000 invertidos que, como un pequeño empleado fiel, te generan aproximadamente $200 en dividendos mensuales. Eso significa que sin trucos milagrosos ni promesas vacías, ya estarías invirtiendo cerca de $500 cada mes. Los resultados a lo largo del tiempo son simplemente sorprendentes, incluso aplicando una tasa modesta del 1% al mes. En apenas 3 años tu patrimonio se habría más que duplicado, alcanzando cerca de los $50.000. En 6 años llegaría aproximadamente a los $93.000, casi 5 veces el valor con el que empezaste, y en 10 años, la suma sería impresionante, más de $230.000 acumulados, solo con disciplina, constancia y paciencia. Te das cuenta de cómo pequeñas decisiones, aparentemente insignificantes tomadas hoy, pueden transformar por completo el lienzo de tu futuro. Esa mentalidad es el abismo que diferencia a quienes solo sobreviven de quienes construyen verdadera riqueza. Pero, ¿por qué, si este punto de inflexión es tan poderoso, la inmensa mayoría de las personas nunca llega hasta él? La respuesta es escalofriante, y se encuentra en los errores repetidos, generación tras generación, que crean un ciclo vicioso, una prisión invisible de la que es muy difícil escapar. El primero de ellos es la falta de paciencia. Vivimos en un mundo acelerado, donde los mensajes llegan en segundos, las compras se entregan el mismo día y todo parece suceder instantáneamente. Solo que la riqueza no sigue esa lógica. No es una comida rápida financiera lista en 5 minutos, sino que se parece más a un roble. Necesita tiempo para crear raíces profundas, crece lentamente, casi imperceptiblemente al principio, pero se vuelve sólida e imponente con el paso de los años. El segundo error es no tener un control financiero férreo. Muchas personas gastan absolutamente todo lo que ganan.
Y algunas, para empeorar la situación, se endeudan hasta el cuello. Viven con la ilusión de que en algún momento ocurrirá un giro mágico, un golpe de suerte que lo solucionará todo. Pero la curva de la riqueza no nace de promesas, nace de los excedentes. Es necesario tener la disciplina de un espartano para guardar una parte de lo que se gana todos los meses, porque solo así el dinero comienza a trabajar para ti. El tercer error fatal está en la forma equivocada de manejar los riesgos. En la prisa por acelerar los resultados, mucha gente termina apostando en loterías, cayendo en esquemas piramidales dudosos o creyendo en promesas de enriquecimiento rápido. Pero en lugar de acortar el camino, esas elecciones normalmente destruyen años de esfuerzo en un abrir y cerrar de ojos. No es casualidad que Warren Buffett siempre reforzara su mantra: la primera regla de la inversión es nunca perder dinero, y la segunda regla es nunca olvidar la primera. Otro error grave es la falta de visión a largo plazo. Quien vive solo para el placer del presente difícilmente percibe el potencial de la curva de la riqueza, que solo aparece con el paso del tiempo. Es esa capacidad de planificar, de esperar y de mantener la consistencia, lo que separa a quienes construyen un patrimonio sólido de quienes pasan la vida entera corriendo detrás de él. Si los errores retrasan o rompen la curva, los hábitos correctos funcionan como el combustible de alto octanaje que acelera la curva de la riqueza hasta el infinito. El primer hábito es la constancia en los aportes. No importa si comienzas con $50, $200 o $1000 por mes. El secreto está en no fallar nunca. El simple acto de invertir regularmente transforma la disciplina en un resultado visible y tangible con el tiempo. El segundo hábito es la búsqueda continua y obsesiva de educación financiera. Las personas que estudian, que leen, que siguen a especialistas y entienden cómo funciona el mercado, toman decisiones infinitamente más inteligentes y evitan caer en las trampas mortales que acechan en cada esquina. El conocimiento es un activo invisible que fortalece todos los demás. El tercer hábito es adoptar una mentalidad de larguísimo plazo. Quien invierte esperando cosechar los frutos al mes siguiente, se frustra y abandona. Pero quien siembra hoy pensando en recoger la cosecha dentro de 10, 20 o 30 años, entra de verdad en el juego sagrado de la curva de la riqueza. Otro hábito esencial es cambiar tu relación con el consumo. Cada elección financiera que haces es una decisión entre alimentar tu presente o invertir en tu futuro. Al reducir gastos innecesarios y redirigir ese dinero hacia tus inversiones, reduces drásticamente el tiempo que tardarás en llegar al momento en que tu capital comienza a trabajar solo. Y por último, pero no menos importante, está la reinversión sagrada de los rendimientos. Muchos caen en la tentación de gastar las primeras ganancias, pero es justamente la reinversión la que acelera la curva y multiplica el patrimonio de una forma que desafía la lógica. Ahora la elección está en tus manos. Pon en práctica estos hábitos y comienza a transformar tu vida financiera hoy mismo, no mañana. Si estás listo para dejar de ser una abeja obrera que trabaja para otros y convertirte en el arquitecto de tu propio panal financiero, un panal que genere prosperidad automática para ti y los tuyos, entonces suscríbete ahora mismo al canal Fábulas Financieras GT. Activa la campana de notificaciones, porque aquí aprenderás los secretos sobre el dinero que casi nadie se atreve a contar. Únete a nuestra colmena. El primer paso para construir tu imperio empieza con un solo clic.